Este domingo tenemos en Embajada y Embajadores a William Dávila, presidente de la Comisión Mixta de Defensa del Esequibo, donde se integran los distintos factores políticos y también la sociedad civil, los expertos, los conocedores de la materia. Dávila tiene la experiencia de haber tenido funciones de gobierno, fue gobernador de Mérida, y parlamentario de mucho conocimiento. Además, hoy, doctor Dávila, hay lo que se llama la diplomacia parlamentaria, no solamente el Ejecutivo, sino que esa representación popular de la Asamblea Nacional tiene también actividad diplomática. Y el Esequibo es eminentemente un tema de derecho internacional. Así es. La diplomacia parlamentaria es muy amplia, ¿no? Nosotros hemos tocado temas, por ejemplo, gobierno abierto, parlamento abierto, líneas gruesas de materia de gobernabilidad, etcétera. O sea, tú vas viendo diferentes experiencias en diferentes sitios. Y en este caso concreto del Esequibo, es algo muy sui generis, muy interesante, muy importante, aparte pues de la carga pues nuestra nacionalista y de integración o de integridad territorial. Por primera vez en el ejercicio de la diplomacia parlamentaria proyectamos el caso hacia América. Fíjate que en el caso de Parla Han ido Sur, a las instancias parlamentarias regionales. Claro. Y entonces en el Parla Sur, que es el Parlamento del Mercosur, la Comisión de Asuntos Internacionales aprobó por unanimidad solicitarle o exhortar a Guyana que desista de la acción que realizó ante la Corte Internacional Ese de es el Justicia. último procedimiento de Guyana ante la Corte, que es muy peligroso para Venezuela, porque es declarar la nulidad o no del Acuerdo de París de 1898. ¿no? Así es el laudo arbitral de 1899. Y además algo muy difícil, muy peligroso, ¿no? Porque no solamente te está afectando la fachada atlántica de la zona en reclamación, sino que va para la parte oriental, la parte norte. Antes se hablaba siempre del territorio, los 150.000 kilómetros, pero es que resulta que hay una fachada atlántica y hay también una frontera del Orinoco. Y entonces ellos están definiendo, sin tener claro el aspecto territorial fronterizo, ya una cuestión submarina, y la fachada atlántica nunca ha estado en controversia. Sí. Y no solamente te está afectando la fachada atlántica de la zona de reclamación, sino del estado del delta de Amazonas. Eso hay que aclararlo, porque mucha gente no tiene precisión en esa dualidad de intereses, ¿no? Claro, y entonces, ¿cuál es la pretensión de Guyana? Que nosotros de todas maneras tenemos salidas, lo que llaman el paso inocente. O sea, hay una serie de articulaciones argumentativas que ellos hacen, pero lo cierto del caso es que eso nunca ha estado en controversia. Eso es nuestro. Ha habido patrullaje de la Marina, pues de la Fuerza Armada. Por eso las acciones de la Marina, inclusive deteniendo barcos en zona en reclamación o en aguas territoriales o en aguas en disputa, porque hay contratos dados por Guyana, sobre todo a la ExxonMobil, fue el último incidente. Entonces fíjate tú, el patrullaje siempre estuvo desde hace más de 40 años, eso se paralizó un poco. Nosotros hemos venido apoyando la acción de la Armada y recientemente en diciembre un buque contratado por la Exxon para que hiciera estudios sismográficos fue interceptado por la Armada y la Asamblea Nacional a través de la Comisión Mixta apoyamos esa acción, la consideramos en ese momento pertinente, porque esa es una zona que nunca ha estado en reclamación. Además, si no se actúa, en el derecho se reconoce el derecho del otro. Claro. Y por eso la vigilancia que ustedes ejercen en esa comisión, que es mixta además, no solamente el Parlamento, ¿no? Sí, es mixta porque está incorporado toda una serie de sectores, por ejemplo, la Comisión de Defensa, la Comisión de Política Exterior, otras comisiones, hay representación de la academia, sectores de la sociedad civil, medios de comunicación, asesores. Nosotros hemos desplegado todo un trabajo durante más de un año porque la comisión se instaló en febrero del año 2018, que nos llevó incluso a ir a la isla de Anacoco. Eso es interesante, ese viaje de presencia de parlamentarios venezolanos que no se habían tenido anteriormente allí en el lugar de los hechos, porque Anacoco es uno de los puntos de referencia de Guyana. Claro, porque la demanda que está incoando Guyana está llegando a la parte oriental de Anacoco, es decir, toda la parte, casi la mitad de la isla, la está solicitando Guyana como que si fuera territorio de ellos. Cuando nosotros nos tocó ir, por cierto, Julio, de hecho con la autorización del ELN. Y eso se lo hicimos saber. Sí, porque hay fuerzas ahí subversivas. Claro, lo hicimos saber tanto a la Asamblea Nacional después que regresamos, como a los mismos elementos de la Fuerza Armada en los puntos de control militar que hubo allí, porque cuando nosotros salimos de un sitio que llaman Casablanca, de ahí tú tienes una bifurcación, o sigues para Roraima o sigues a Anacoco. Ahí hay un punto de control militar, nos dijeron se van a encontrar con unas guerrillas, cómo las vamos a identificar, vestidos de negro, fusil, una daga, y efectivamente fue así, como a 1 kilómetro
ya estaban ahí apostados grupos guerrilleros que después estaban identificados con una estrella roja del ELN, que son los que en la práctica nos permiten llegar a la isla de Anacoco. Porque ellos revisaron, ¿no? Y nos dijeron, dejen aquí el equipaje que traen. Nosotros no íbamos ni como periodistas, ni como diputados, íbamos en unos vehículos de doble tracción como turistas de aventura. Y uno de ellos, cuando pasó por la parte de atrás, es el que dice, déjenlos pasar. Nosotros le dimos información de eso a los militares que nos encontramos. Después, al regreso, volvimos a ver el mismo sitio. O sea, es muy preocupante porque no solamente es el hecho de la isla de Anacoco, es la riqueza natural que existe allí. Eso forma parte del arco minero. Esa es zona de explotación minera. Entonces ya hay un estado fallido prácticamente porque hay una serie de grupos irregulares que actúan a sus anchas en esa zona. Ahora ha sido una negligencia histórica de Venezuela no haber metido allí el desarrollo, el cedular a la gente, proteger a los Esequibos. Fíjate tú que nosotros vimos la carretera, por supuesto es una carretera que no está asfaltada, no es una carretera que pudiera facilitar el transporte vehicular. O sea, la presencia del Estado, como tú lo acabas de decir, ha sido deficiente, sobre todo en estos últimos 20 años. ¿Y por qué lo digo? No es porque quiera politizar el tema, es que la democracia desarrolló allí una serie de actividades de toda esa zona de Puerto, de Ciudad Guayana, Upata, toda esa vía Tumeremo, Anacoco, San Martín de Turumán, toda esa zona es una zona que prácticamente fue construida, realizada, sus vías de comunicación por la democracia, las escuelas que todavía existen allí, los puntos de control sanitario, solo que en esta desilvanación de Estado que tenemos muchas veces, todas esas cosas allí han proliferado desde otro punto de vista. En este caso concreto, no solamente es la riqueza del arco minero, sino que tenemos la isla de Anacoco, que es una proyección atlántica que tenemos nosotros y que tenemos que protegerla. Por eso fuimos a ejercer soberanía como Asamblea Nacional. Seguimos conversando con el diputado William Dávila sobre el tema del Esequibo y sobre todo la demanda que ha incoado Guyana en estos momentos ante la Corte Internacional de Justicia. Más adelante profundizaremos sobre qué debe hacer Venezuela en este momento. Ya regresamos. Es muy importante.